Hola Gise, hoy vamos a hablar sobre la documentación que usamos para los sistemas de monitoreo de temperatura y humedad y al final les explicaremos cómo pueden comprarlos. Cuéntanos, ¿qué vamos a iniciar hoy? Hola, buenos días para todos. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de los documentos que se requieren para la validación del sistema de monitoreo de condiciones ambientales. Iniciaremos con el documento de evaluación de impacto. Antes de entrar a explicar este documento, les contaré en general lo que tiene la documentación que manejamos en nuestra tienda. Inicialmente van a encontrar en todos nuestros documentos un encabezado en el cual tiene un espacio para colocar el logo de la empresa, que ustedes lo pueden colocar sin ningún problema, teniendo en cuenta que esos documentos están en formato Word y son modificables. Van a encontrar el título del documento, van a poder colocar el nombre del sistema, el código del documento. Recuerden que este código debe ser único y pueden colocar la fecha en la cual se desarrolla el documento. Luego van a encontrar un flujo de aprobación en el cual ustedes pueden colocar, adicionar más revisores o aprobadores si así lo requieren. Luego van a encontrar el cuerpo del documento y al final encontrarán la parte del historial de cambios, donde documentarán todos los cambios que vayan teniendo los documentos a través del tiempo. Recuerden que estos documentos de validaciones son documentos vivos que constantemente se están actualizando. Entonces debes de dejar registros del cambio de versión y cuando cambias de versión debes de documentar en la parte de abajo qué cambio se desarrolló o qué cambios se hicieron en todo el documento. Listo. Claro, claro que sí. Bueno, iniciamos a explicar la evaluación de impacto. Bueno, como todo documento tiene su flujo de aprobación y luego en el cuerpo lo primero que se hace es explicar que debe tener que se aplican en las buenas prácticas de manufactura, de laboratorio, de distribución, de desarrollo, de ingeniería, dependiendo del área del que estamos hablando. Luego, nosotros hemos desarrollado unas preguntas estándar para definir si el sistema tiene aplicabilidad en las buenas prácticas. Aquí se responde sí o no dependiendo de esa aplicabilidad. Si alguna de estas preguntas resulta sí, entonces el sistema es validable. Y luego de que se define si es validable, debemos definir las categorías. Acá también tenemos una parte de la explicación de lo que son las categorías en las cuales ustedes podrán definir si es, por ejemplo, categoría 3, 4 o 5, que son las que van a requerir esta documentación. Y recuerden que en este caso para sistemas de monitoreo es categoría 4 porque es configurable. Nosotros todo el tiempo el sistema de monitoreo lo estamos configurando según las especificaciones de nuestras áreas. Pero muchas veces las empresas tienen software que lo han desarrollado a la medida y que es un sistema que les sirve para monitorear. En ese caso lo deberían de modificar y colocar categoría 5. Exactamente. Bueno, luego pasamos a lo que es el alcance de la validación, en el cual definimos cuáles son los documentos que se desarrollarán a medida que se va haciendo la validación. Entonces, aquí tenemos la actividad o el tipo de documento, la categoría, si aplica o no para las buenas prácticas y los comentarios. Aquí en este, si es un categoría 4, entonces vemos cuáles son los documentos que se van a desarrollar. Si sí se va a desarrollar, pues colocamos sí y se aplica o no para las buenas prácticas. En este caso, Recuerden que para esta tabla nos basamos en el GAM 5, que es la norma que nos regula, y en esta se va a pues en el GAM nos va guiando de qué documentos o qué entregables debemos desarrollar. Entonces aquí ya están documentados todos los que tenemos que desarrollar para la validación del sistema de monitoreo. exactamente. Por ejemplo, en el caso del plan de validación para la categoría 4 no aplica, por lo cual aquí en donde dice si aplica o no, se coloca no. Y por ejemplo, en el caso de el reporte de validación no aplica, pero en este caso sí lo desarrollamos por normativa interna. Cuando dices Listo. normativa interna, ¿qué es?
Normativa interna es que nosotros como QVD los desarrollamos. Entonces, en este caso, les entregaríamos el formato para hacer su reporte de validación, ya que nos parece importante que este documento esté dentro de la validación porque ahí está el resumen de si el sistema quedó validado o no y si se presentaron hallazgos o qué sucedió durante la validación. Perfecto. Ok, listo. Entonces, aquí en esta parte se documentará la fase operacional, control de cambios, la revisión de periódica y la fase de retiro. Todo esto es importante implementarlo una vez hemos decidido validar nuestro sistema para cumplir con la normativa. Pasamos entonces al siguiente documento, los requerimientos de usuario. Y nuevamente encontramos el encabezado que les explicamos al inicio, el flujo de aprobación y pasamos entonces al cuerpo del correo. En los requerimientos de usuario vamos a describir el sistema. En este caso, decimos que el sistema de monitoreo nos sirve para el control de temperatura y humedad, en este caso, por ejemplo, de secadores, neveras y otros equipos o áreas. Aquí en esa descripción debemos definir para qué tipo de equipos vamos a utilizar nuestro sistema de monitoreo. En los requerimientos de usuario definimos qué es lo que nosotros necesitamos que el sistema cumpla para que se acople a nuestro proceso. Aquí, por ejemplo, encontramos unos puntos en amarillo que son los rangos de temperatura que se manejan y de humedad, ya que dependiendo de nuestro proceso, estos datos podrían cambiar. Sí, pero esos son casi siempre el estándar. Manejan temperatura más o menos 2 y humedad más o menos 5. Son como los rangos establecidos, pero cada empresa, como tú dices, pues tiene un rango y esto les va a servir como de guía. Exactamente. Ok, listo. Luego venimos a la parte de reportes, donde se define si el sistema me permite modificar o no la plantilla, pero una vez yo realizo esa plantilla, pues ya los usuarios no la van a poder modificar y solamente la van a poder usar para imprimir su informe. Pasamos a la parte de seguridades, donde indicamos cómo es el manejo del sistema, cómo es el ingreso, deben tener unos usuarios y unas contraseñas para evitar doble identificación en el sistema. Tenemos también los requerimientos del CFR 21, sección 11, donde nos dice que debemos tener un log de auditoría y que debe haber integridad de datos. De aquí verificamos que el sistema tenga este log de auditoría con el cual no se pueden hacer modificaciones o si se realizan modificaciones en el sistema, esos quedan relacionados aquí en algún punto, por ejemplo, en este caso del log de auditoría, para llevar la trazabilidad. Luego verificamos si el sistema tiene interfaces, generalmente para sistemas de monitoreo hay unas interfaces que permiten conectar el equipo al software para descarga de datos. También se verifican lo que son las alarmas, el backup, las pruebas que son no funcionales, en este caso, por ejemplo, las pruebas de instalación y toda la documentación que se nos solicita durante la validación. Todos estos puntos de los requerimientos de usuario deben estar en los protocolos y finalmente la matriz de trazabilidad que lo vamos a explicar más adelante. Como ustedes saben, como explicaba antes Gisette, los requerimientos de usuario, como su nombre lo dice, es lo que requiere el usuario para que el sistema de monitoreo funcione correctamente. Entonces, deben de tener en cuenta que ojalá, en lo posible, que este documento sea desarrollado antes de adquirir su sistema de monitoreo, de tal manera que ustedes puedan enviarle todos estos requerimientos al proveedor y el proveedor les va a informar si cumplimos o no cumplimos. Y si, por ejemplo, no cumplen algo sobre integridad de datos, sobre no tienen log de cambios, pues no lo deberían de adquirir porque no va a cumplir con la validación. Entonces es súper importante que documenten muy bien lo que requieren con la regulación y asimismo van a adquirir el software adecuado para la empresa. Ok, listo. Entonces vamos a pasar al siguiente documento, que son las especificaciones funcionales y de diseño. Aquí en este documento lo que se hace es que con la información que nos da el proveedor verificamos si el sistema cumple con nuestros requisitos de usuario y en algunos puntos cómo sería ese cumplimiento.
Entonces encontramos nuevamente el encabezado, el flujo de aprobación y ya en el cuerpo del correo nuevamente se describe el sistema, se hace referencia a los documentos que vienen atrás de la especificación funcional para llevar una trazabilidad como la evaluación de impacto, los requerimientos de usuario y la evaluación de riesgos. Ya luego acá se explica en el cuerpo del documento la especificación funcional. Son todas las funciones que tiene el equipo y se verifica que efectivamente cumple con lo que nosotros como clientes requerimos. Listo. Entonces está aquí también la parte de reportes, de seguridades, de requerimientos del CFR 21, de alarmas, backup y las pruebas no funcionales. Este sería como tal el cuerpo de ese documento. También en alguna parte tenemos la especificación de diseño, en la cual se coloca cómo cumple el sistema con el diseño y se acopla a nuestro sistema. Los formatos nos están ayudando a ver una trazabilidad entre lo que solicitamos en los requerimientos de usuario, lo que el proveedor nos da en la especificación funcional y cómo está diseñado el sistema para también cumplir esos requerimientos de usuario. Entonces, hemos diseñado los formatos de tal manera que permita fácilmente encontrar esta trazabilidad. Muchas veces, y en este caso, como podíamos ver, hay un requerimiento con una especificación funcional y una especificación con un diseño, pero muchas veces hay especificaciones funcionales que cubren varios requerimientos de usuario, entonces vamos dejando con esa especificación, con esto cubrimos el requerimiento 2, 5, 7 y así lo vamos documentando, pero no se les olvide que todos los requerimientos de usuario deberían de tener al menos una especificación funcional y una de diseño. Efectivamente. Bueno, y luego al final del documento vamos a encontrar nuevamente el control de cambios. Listo, pasamos al siguiente documento, que es el protocolo de instalación. Una vez ya tenemos aprobados nuestros requerimientos de usuario y especificación funcional, podemos pasar a diseñar los protocolos. En este protocolo de instalación encontramos el encabezado, la parte de aprobación del documento. Recuerden que como QED tenemos dentro del formato el mismo protocolo y ese protocolo una vez empieza a ejecutar pasa a ser un reporte. Entonces aquí pues ya se marcaría la parte de reporte. En esta parte de acá definimos qué tipo de protocolo vamos a ejecutar. En este caso, por ejemplo, está el de instalación. Bueno, luego de eso, pues ya encontramos el flujo de aprobación y unos objetivos. ¿Cuál sería el objetivo de realizar este protocolo de instalación? ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta durante la ejecución? Que, por ejemplo, todos los documentos deben estar aprobados antes de iniciar la ejecución, que se deben dejar evidencias de todo lo sucedido durante la validación, que ninguno de los campos debe quedar en blanco. Si alguno de pronto no aplica, se debe colocar este no aplica en el comentario y explicar por qué. Se deben colocar todos los comentarios que estén adheridos al proceso y el resultado de la ejecución se diligenciará de manera electrónica, en este caso, de cómo lo manejamos nosotros internamente. Sin embargo, como es un formato que ustedes pueden modificar y si lo tienen definido que lo quieren hacer manual, lo pueden hacer sin ningún problema. Hacemos Listo. rápido por las pruebas IQ para seguir con las pruebas entonces OCU. Ok, listo. Para la calificación de instalación, entonces tenemos la instalación del software. Muy importante este punto de calibración de los sensores. Antes de que empecemos a realizar la ejecución, los sensores deben estar calibrados porque en esta instalación debemos tener ese documento de calibración donde me certifica que el sensor es adecuado para el proceso. Luego toda la documentación que está relacionada. Otro punto importante es el plano de ubicación. Es muy importante que tengamos definido este plano porque así vamos a definir dónde van a quedar instalados los sensores. Entonces, este también lo tenemos que tener dentro de la documentación. Si el sistema está conectado en red, también debe existir un diagrama de la red. Bueno, aquí ya tenemos como otras pruebas genéricas.
Tenemos esta tabla de calibración de sensores donde ustedes pueden colocar todos los datos de el sensor y de su calibración, cuándo sería su fecha próxima de calibración y todos los datos importantes. Aquí tenemos la tabla de documentación y finalmente la parte de quién lo ejecutó, de las firmas, los comentarios. En caso de que se levante algún hallazgo, pues también se documenta aquí en el protocolo, en el reporte. Y finalmente se da una conclusión de si el protocolo cumplió o no con las pruebas que se establecieron inicialmente. Y finalmente, un historial de cambios. Aquí es muy importante recordar que es necesario que ustedes primero diseñen las pruebas, revisen si las que nosotros les estamos colocando son suficientes para ustedes. Después de que ya revisen y que las pruebas son suficientes, aprueban el documento, lo firman, lo fechan y después se inicia la ejecución. No vayan a iniciar antes porque como las evidencias debemos de dejar las fechas y la hora, es muy importante que no, pues que sean las correctas y que no hayamos iniciado la ejecución antes de la aprobación del documento. Perfecto, Gise, muchísimas gracias y recuerden que en nuestra tienda digital también pueden encontrar normas, documentos que son gratuitos y que les puede ayudar muchísimo a agilizar todo su proceso de validación.